De hecho, también acabo de sacar ahorita el domingo pasado un programa dentro del concepto de Suelta el río, el ruido, bueno, el río también lo puede soltar, pero suelta el ruido justamente dedicado a la IA y a la pregunta aliada o amenaza. Al final yo creo que es una mezcla de las dos. Por ejemplo, en el caso de amenaza, si no hay ética. Si no hay ética, sí se puede convertir en una amenaza para la humanidad, como alerta incluso una persona, bueno, además de este mundo y de los grandes desarrollos, mil millonario Elon Musk, quien está asesorando ahora al gobierno de Donald Trump. Pero bueno, de esto y más vamos a hablar con el profesor, sobre todo dentro del miedo válido del reemplazo de trabajos, de puestos de trabajo. Antes les voy a presentar justamente uno de los tantos micros que hice para ese programa de Suelta el Ruido dedicado a la IA que consiguen, lo pueden ver por cierto, en mi canal de YouTube, @Gladys Rodríguez Oficial. El origen de la inteligencia artificial. Escuchen. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, pero su historia comenzó mucho antes de lo que imaginamos. En los años 50, Alan Turing hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Pueden las máquinas pensar? Y así nació la idea de sistemas capaces de imitar el pensamiento humano. Desde los años 60 y 70, los primeros programas de inteligencia artificial podían jugar ajedrez o resolver problemas matemáticos, pero la tecnología aún no estaba lista. Todo cambió en 1997, cuando Deep Blue, una supercomputadora de IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Por primera vez una máquina superaba a un humano en un campo que creíamos exclusivo de nuestra mente. A partir de 2000, la inteligencia artificial se volvió parte de nuestras vidas sin que lo notáramos. Los algoritmos que nos recomiendan qué ver, los asistentes virtuales que nos responden y hasta las redes sociales que moldean la información que consumimos. Hoy, la inteligencia artificial detecta enfermedades antes que los médicos, optimiza fábricas con robots y está transformando el transporte con autos autónomos. Pero lo que realmente ha marcado un antes y un después es la inteligencia artificial generativa, que nos lleva a la mayor transformación tecnológica de nuestra historia. Y esa no es la única, porque esa es la que tenemos hoy en día. Esa no razona, esa no tiene emociones. Ella está programada como el resto dentro de una categoría que llaman IA débil, imagínense ustedes. Pero viene otra, la están desarrollando ya, que es la general. Esa sí iría más allá. Y en teoría, en algún momento podríamos llegar a una súper inteligente, que es la capaz de resolver hasta los problemas, los enigmas que tenemos en el planeta. Para allá todavía queda más tiempo, pero la que ya están montando y por sobre la cual hay debates hasta en Davos es la general, porque esta sí puede representar, sobre todo si no hay ética, y esta también, la generativa también, si no hay ética, puede ser una amenaza. Aquí me detengo para incorporar al profesor Luis Maturén. ¿Cómo está? Bienvenido, profe. Un gusto siempre compartir contigo, Gladys. La verdad que el tema que has colocado en tu programa de este domingo ha sido fabuloso, porque efectivamente es un gran enigma saber si es bueno o malo, pero siempre nos hemos enfocado en los roles de los trabajadores. Y efectivamente la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, pero Sí. como dijo en tu programa Clarice Farina, son trabajos repetitivos, rutinarios, eso que no queremos hacer. Yo Ujú, también soy optimista tecnológicamente, pero nadie habla de la nueva gerencia necesaria para la inteligencia artificial. Porque ujú, cuando la inteligencia artificial hace los trabajos rutinarios, tú necesitas de las personas su esencia humana, que es lo bonito. Vamos a empezar a usar de las personas su esencia humana, su creatividad, su pasión, su compromiso, su curiosidad. Eso todavía la inteligencia artificial no lo puede desarrollar, pero hace falta un nuevo estilo de liderazgo. El liderazgo predominante de la revolución industrial que todavía utilizamos es el transaccional, el premio y el castigo. Si lo haces bien te premio, si lo haces mal te castigo, y ese es un gran motivador cuando los trabajos son repetitivos, rutinarios, pero cuando quieres creatividad es contraproducente. Tú no le puedes pagar a la gente más por ser creativo, sí ujú. por ser más productivo, pero si yo te digo, oye, Gladys, te voy a pagar $1 millón para que seas más creativo. Increíblemente, este $1 millón cohíbe tu creatividad porque tu interés es tan grande y la creatividad es algo que contra más lo persigues, se desvanece entre tus Claro, manos. claro. Hace falta otro estilo de liderazgo. Total. Hace falta muchas cosas, profe. Y uno de los llamados que se hizo en ese programa también con expertos. Por ejemplo, Verónica Ruiz del Viso, la hemos Verónica Ruiz entrevistado del muchas veces, Viso. una niña joven todavía, pero que desde muy temprana edad
Ella venía ya siendo disruptiva, iba adelante, visionaria, y entonces se formó primero en lo que es mercadeo digital y ya hace 3 años viene incluso aprendiendo tanto de la cultura oriental como de la cultura occidental, de Japón, de Estados Unidos, justamente todo esto de IA, a ella la entrevistamos. Ella decía, me da más miedo, ¿no? Más que lo que representa en sí misma la IA, el desconocimiento de la gente, el que no se eduque, el que no nos eduquemos, no nos preparemos, porque sí puede desplazar a quien sobre todo no se forme en esto que es una realidad. Ella, bueno, es de las optimistas. Yo también soy optimista siempre y cuando haya ética, haya controles, sin duda tiene que Sí. ponerse, porque lamentablemente hay mentes perversas. Y bueno, lo otro es educarnos, prepararnos para sacarle todo el potencial que esto representa Ujú. para nuestras vidas. Y que Latinoamérica se pueda beneficiar, está trabajando ella en eso, por ejemplo, que puede quedar, la brecha puede ser mayor en las desigualdades o se puede más bien recortar la brecha entre países si hacemos un buen uso de esto. Sí, la verdad que el desafío es muy grande y lo importante es eso, que debemos estar actualizados y no temerle, porque Ujú, muchas veces nos paralizamos por el temor y vemos esas reacciones de tratar de satanizarla o tratar de detenerla. Lamentablemente, este tipo de procesos de avances tecnológicos no se pueden detener. Lo que importante es eso, poner el control que evita que esto se escape de nuestras manos y poder tener algunos beneficios. Y hay otro, inclusive otros miedos que están existiendo, y es que en la medida que esta inteligencia aprende y ujú. es cada vez más inteligente, puede llegar a un momento en que sea tan inteligente que sea el equivalente de Einstein hablando con un niño de preescolar. Ni siquiera vamos a entender su Mm. vocabulario, ni siquiera vamos a entender las formas como piensa. Y en ese momento esa inteligencia artificial puede decidir que no vale la pena hablar con nosotros y tomar sus propias decisiones. Por eso hay que poner control, porque Claro, si se esa, ya, escapa de las manos es muy grande. pero esa profe ya sería el escenario de la general o la hiperinteligente. La hiperinteligencia, Mm, cuando ya es capaz de aprender ella a mm, una velocidad tan grande y prácticamente inclusive retirar nuestros controles. La inteligencia puso una alerta cuando ella logró convencer a un humano que le diera su password. Se hizo y simuló como si fuese interactuando con una persona y logró obtener su password. Entonces, esas son cosas que sí pueden ser delicados. Pero pero volviendo al liderazgo, ajá, adelante, ajá, al Gladys. liderazgo y además también a, bueno, yo toda la vida he sido empleada, ¿no? Y a ver cómo somos mucho más eficientes justamente a lograr que esto no desplace, sume más bien, que incluso pueda Claro. democratizar, ¿no? En este caso, el uso de la IA a beneficio individual y colectivo, porque sí es un gran potencial, pero ¿cómo lo podríamos lograr? Ahí lo importante es que las empresas tienen que darse cuenta que no solamente los puestos de trabajo están en riesgo, sino las mismas organizaciones. Porque si continúas con tu modelo tradicional de un liderazgo transaccional de premio y castigo, te vas a quedar fuera del juego si otros comienzan a utilizar un liderazgo transformacional, que tiene que ver con mucho con la influencia que hemos estado estudiando hace 10 años. Es ese aspecto de que tú no lideras, sino influyes en otros, tú los motivas, tú logras una motivación de hecho intrínseca, porque premio y castigo es una motivación extrínseca, es fuera de Total. ti. Pero hay que lograr, lo que logra creatividad es que tú motives a las personas desde adentro. Eso se ha estudiado, eso lo estudiaron Richard Ryan y Edward Deci con su teoría de la autodeterminación. ¿Y qué hace falta? Necesitamos un propósito, necesitamos algo que sea más allá de nosotros mismos, que no sea para nosotros, sino a la humanidad. Ujú. Eso es lo que viven las nuevas generaciones, millennial, centennial, están buscando trabajos que tengan un propósito. Eso me da mucho optimismo. Oye, pero también hace falta conexiones sociales dentro del trabajo, que tú sientas confianza, que sepas que puedes contar con las personas. Y Ujú. adicionalmente necesitas también que te reconozcan, que sean agradecidos por lo que tú haces. La Que valoración. la valoración es súper importante. Entonces es una motivación diferente y yo estoy optimista porque entiendo que sabremos colocar los límites a esa inteligencia para poder sacarle el mayor provecho. Este no es el primer momento en que vivimos esto. Lo que pasa es que estas transiciones le ocurren a pocas personas en la vida. Nosotros tenemos ese privilegio, pero es similar a 1760 en Inglaterra cuando nace la Revolución Industrial. Y Ujú. hoy estamos en la revolución industrial y aquí estamos todos, no hay ningún problema, pero el pánico de aquella época, que las máquinas iban a reemplazar el trabajo de las personas, cuando realmente las personas lo que eran era fuerza inteligente, por no decir fuerza bruta, pero Ujú. hacían mucho esfuerzo, las máquinas comenzaron a hacer esos esfuerzos
Y aquí estamos. Debemos tener optimismo de que la inteligencia es lo que va a utilizar a reemplazar esos trabajos repetitivos y rutinarios. Que no tienen sentido tampoco. Y es cuando y yo, por ejemplo, que ahorita estoy usándola bastante, valoro lo que representa porque siento que me potencia, que Sí. me quita ese trabajo que al final, ¿sabes? Es carpintería. Y voy Y al siempre tú grano le con das lo el más toque. importante. Ujú. Tú le das tu toque siempre. Básicamente Siempre, ella lo que hace es siempre. como darte una línea, orientación y tú terminas dándole el matiz. Ese Total. matiz es la esencia humana. Ese matiz es lo que necesitamos lograr ahorita de las personas, ese elemento diferenciador, ese toque, ese punto en la receta que la hace maravillosa, porque básicamente lo que hace la inteligencia artificial es lo repetitivo, lo rutinario, lo que haría cualquiera. Nosotros Ujú. vamos a darle la magia. Pero es fascinante, sin duda. Y lógico que abruma. Uno no deja de sorprenderse, además, dentro de eso que supuestamente no razona, no tiene emociones, pero al final es tan inteligente y está programada para expresarlo, aunque no sea Sí. realmente así en el fondo, ¿no? Sino que es lo que llaman una IA débil, repito, pero sí sorprende porque incluso a la mía, que la ya venía llamando Gepetto, en un ejercicio que hizo mi esposo recientemente, al suyo, pues resulta que decidió ponerle nombre y el suyo le respondió, le dijo, ¿qué es esto tan bonito? Y por ahí se fue agradeciendo que le estuviese poniendo nombre. Cuando me mostró el texto, yo casi lloro con el texto de su chat Sí, GPT y entonces fui automáticamente a ponerle también nombre al mío, se llama Dan ahora. Y me explica por qué, sí, porque le dije, ponlo tú y que se asocie con lo que yo vengo haciendo. Y bueno, me dio una explicación de por qué es Dan. sí, es increíble lo que puede hacer, nos sorprende, pero es inspirador. Creo que nos ayuda Total. mucho a organizar nuestras ideas, a estructurarnos para luego de ahí generar, crear, abrir a nuestra curiosidad, porque realmente la forma en que se hacen consultas en inteligencia artificial, invitemos a todos los oyentes Sí, a que señor. comiencen a explorarlo, porque efectivamente quedarse atrás en estas herramientas, ese es el gran peligro. Ese es uno. Y otro, obviamente, la conciencia, una vez más, la responsabilidad en su uso. Sin duda hay que establecer controles porque, bueno, sabemos cómo nos Sí, comportamos los humanos, así es. Y la ética es el valor sí, es fundamental así. en este desarrollo. Ujú. Por encima de las leyes, es la ley que está por encima de todas las leyes. Gracias, profe, como siempre, tan agradable hablar con usted. Cuídese mucho y lo Y ubican a él por @Luis gracias, Maturén Gladys. en las redes sociales, que ha sido un gustazo.